En todas las movilizaciones sociales, diferentes sectores se levantan en representación de sus gremios. En particular, el arte parece tener una labor social importantísima en medio de la protesta. El arte ha sido transversal en los procesos de reclamación de derechos, en las movilizaciones feministas, hasta en el Black Lives Matter. Tanto así que el término artivismo se ha consolidado en los últimos años como una propuesta que involucra y funde el activismo y el arte en el trabajo de diversos artistas. Desde las Guerrilla Girls hasta Mina Doherty, sus expresiones artísticas no pueden ser entendidas sin un claro reclamo frente a las situaciones de inequidad e injusticia, en espera de una transformación o de un cambio social. Lucía Gali habla de dos maneras de comprender la relación entre arte y protesta. Por un lado, cuando las prácticas artísticas son apropiadas dentro de las protestas, y por el otro, el giro que han dado diversos artistas a ser parte de la protesta social a través de sus medios. Asimismo, la sociedad ha reconocido el papel de artistas con trayectoria como personalidades públicas que pueden alzar su voz en momentos de protesta. En el caso colombiano vamos desde participaciones activas, como es el caso de Lido Pimienta, cantante y artista colombiana nominada al Grammy, hasta artistas que apenas han replicado información o han puesto algunos estados en sus redes sociales. Los artistas, entonces, han empezado a tener también cierta responsabilidad con el exponer a grandes audiencias lo que sucede en el país. Otros, por el contrario, se mantienen en el silencio. Para hablar de estos temas, esta noche tenemos a tres invitadas de lujo. Jessica Useche, la Totoya Show, artista transformista, activista por los derechos de la diversidad sexual y de género y los derechos y deberes de las personas consumidoras de sustancias psicoactivas. Además, es terapista en biodescodificación. Santiago Briceño, antropólogo, ilustrador y docente de música. Él dice que cree en las artes, las humanidades y la educación como herramientas de transformación social e intenta que todos estos aprendizajes confluyan en su trabajo artístico. Y por último, Diana Carolina Monroy, historiadora, hizo una maestría en artes y ha trabajado en patrimonio y circulación de audiovisual. Actualmente hace parte de un colectivo transmedia sobre movilización social. La pregunta es simplemente qué piensan de esta consigna de todo arte es político. No, yo creo que todo arte es político, sí. Lo que pasa es que habría que ver es qué tipo de mensaje político está entregando ese arte, porque creo que ahí es donde volvemos al tema de cómo nos estamos particionando entre los artistas que están simplemente entregando y acercándose a la situación en Colombia por la presión social y a los artistas que están creando su arte a partir de la situación, Ujú. inspirado en, ¿cierto? Eso creo que marca una gran diferencia y genera una diferente empatía en el público. Hay una parte del público que quiere estar con esos artistas que están dentro de una burbuja aislados de no quiero más, yo ya no quiero, porque todo en mis redes es paro, yo no he podido ir al gimnasio porque nos están matando, entonces no, terrible, y yo no quiero que se pronuncien, y esto es como, ok, si tú te quieres quedar en eso con esos artistas, va a haber una burbuja para ti, pero esa burbuja cada vez va a ser más pequeña y se va a reducir más porque las voces de los artistas que están creando arte a partir de la protesta están obteniendo una base cada vez más grande y más popular. Entonces, la banda sonora, la iconografía, los símbolos de la protesta ya no van a ser estos ídolos de papel que estaban en las buenas, pero en las malas nos dejaron solos y solas y solas. Gracias, sí. Ujú. Eh, Totalmente de acuerdo. Creo que hay muchos temas aquí que no sé si te adelantas, pero que digamos que vamos a introducir un poco más adelante, ya cuando estamos hablando del papel y la responsabilidad del artista en una situación como estas. Pero quisiera saber también, Diana, Santiago, qué piensan al respecto. Lo perdí. Ah, que Em, voy a intentar hablar un poco más lento para que por más que haya lag no haya problema. Simplemente les decía, Diana y Santiago, qué piensan al respecto. Yo creo que ahí, disculpa Santiago si me no, 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 atravesé. dale, dale tú. Em, yo creo que
hay una confusión también eh, entre, digamos, entre la política, o sea, entre el arte que sería político y el arte comprometido, que es cuando producimos algo que ya, digamos, está afiliado, entre comillas, a algún tipo de corriente como ideológica, alguna postura muy personal de quien produce la obra con respecto a la sociedad y a la política en general. Entonces, eh, habría como que también tener en cuenta esa diferenciación, ¿no? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Ya de esto también hablaremos un poco porque creo que se unen ambas posiciones para tal vez dar una conclusión bastante interesante, pero quiero escuchar primero a Santiago. Pues yo pienso que acá la verdadera cuestión es que se suele malinterpretar o desconocer el verdadero significado de la política, porque la política no es quién está en el Congreso, quién es el alcalde, quién es el presidente y quién hizo alianzas con qué partido. La política es la forma en que se organiza una sociedad y en que las diferentes partes de la misma se estructuran y se relacionan. En ese orden de ideas, el arte ya sea como medio de expresión o de comunicación o como un acto propio, al estar dentro de un contexto social, es inherentemente político. Uno no puede hablar del arte en el vacío, eh, como, como eh, aislado texto en una burbuja, como decía Totoya. Eso no existe, no existe tal burbuja. Y por ende el arte siempre, siempre va a ser político, aunque el mensaje que va a transmitir no sea como explícitamente político o ideológico. Siempre va a haber política metida en el arte, nos guste o no nos guste. Genial, genial. Gracias porque justamente eso recopila un poco las posiciones anteriores, porque justamente Jessica nos estaba hablando de cómo el arte también es una expresión de humanidad y una expresión social, y la política es la manera en la cual nos manejamos como sociedad y como humanos. Así que es como hay una relación intrínseca e inseparable. Y esto me lleva a la siguiente pregunta y es ¿cuál es el papel de los artistas en el activismo, en situaciones políticamente o históricamente complejas o complicadas, en situaciones de tanto de desigualdad como situaciones de represión? ¿Cuál es el papel de los artistas en estos momentos? Es un papel muy duro. Es un papel muy duro porque desafortunadamente en nuestra sociedad occidental capitalista hemos puesto una escala de valores donde el arte es prescindible, entre comillas. Pero tú prescindes del arte que te conviene. Te conviene no ir al teatro, te conviene no ir al concierto, te conviene no comprar música, te conviene no eh, pagar por tu arte. Pero tú puedes pasar toda la cuarentena de la pandemia escuchando tu música favorita, viendo tu serie de Netflix favorita, puedes aprender a tejer, puedes hacer un montón de cosas que están relacionadas al arte sin que tú tengas que salir de tu incomodidad. Entonces, el papel de los y las y les artistas es muy difícil en una situación de protesta, en una situación, sobre todo porque el artista es una figura pública y como figura pública se le exige, ¿sí? Y entonces muchos de los artistas que están en posiciones tibias de no pronunciarse o no expresarse, justamente lo hacen porque tienen un temor de que eso tenga una afectación de su capital, de sus ingresos. Lo que pasa es que no es lo mismo exigirle a, no sé, por nombrar a cualquier artista, voy a nombrar, estoy muy enfocada en el tema de música y cantantes, a la señora que canta las Sailor Scout en Champeta, la mujer de Mr. Black, no me acuerdo cómo es que se llama ella, Sí. que ella cuántos discos vendió de eso, no sé, muy poquitos, pero es un artista y fue popular.
y tuvo todos los views de YouTube. A ella nadie le está exigiendo, oiga, pero ¿por qué la esposa de Mr. Black no ha puesto un mensaje en sus redes? Nadie se ha indignado porque la esposa de Mr. Black, pero la gente estaba indignada porque Shakira no se había pronunciado, porque J Balvin no se había pronunciado, pero para ellos la decisión no es tan fácil, no es tan fácil. ¿Por qué? Porque una decisión de un pronunciamiento va a hacer que algún sector de su fanaticada diga, ay no, Shakira habló del paro, ay no, Shakira ya se volvió mamerta, ay no, Shakira ya se volvió petrista, entonces ya dejan de consumir su arte y eso es algo que le afecta a su bolsillo. Y cuando el arte empieza a negociar con el dinero, o sea, cuando el arte se empieza a negociar con lo más pedestre que hay, que es el dinero, como lo dice mi gran Avelina Lesper, entonces el arte se desdibuja porque entonces ya es marketing, un marketing de la estética. Y pues bueno, pues las consecuencias están en que muchos artistas están allá afuera. Miren, yo salí hoy al portal de la 80 y la gente estaba ahí quieta y como intentando gritar arengas, pero con timidez, con frío. Y llegó un man con un tamborcito, un redoblante, y cogió el redoblante y dijo, ta, 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 taca, 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 y levantó el ánimo y la gente se levantó y empezó la revuelta otra vez. Entonces, eso es el papel del artista, que es justamente plasmar lo que está pasando y darle fuerzas a las personas que están ahí, ¿cierto? Darle un aliento, un ánimo, ¿sí? Porque la gente admira a los artistas. El arte, de una u otra forma, se entiende como un superpoder. Por eso todo el mundo dice, es que yo no tengo ese arte. Yo no tengo ese don de pintar, de dibujar, de tocar, de cantar. Eso es lo que convierte al artista en un artista. No que se autoproclame o que pase por una academia donde le certifican su arte, sino que tiene y demuestra con lo que hace que está haciéndole un aporte a esa construcción social del momento. Y pues su papel definitivamente es protagónico y muy duro porque tiene muchas decisiones por tomar y por decisiones puede llegar hasta perder la vida, como pasó con Víctor Jara. Con Víctor, sí. Sí, 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 sí. Quisiera como dar introducción a un pequeño comentario que justamente habían hecho antes de que cerrara la primera transmisión y que creo que va muy acorde al tema, y es que están hablando en el chat acerca de J Balvin, ¿no? Que J Balvin es un artista que por cierto ha sido bastante criticado en este momento, no solo por el silencio inicial, que después ya cambió y tuvo un pequeño comunicado, y pues ya pasaríamos a analizar el comunicado acerca de cuál es su posición política justamente, pero también hablando de cómo utilizó imágenes de la protesta, si no estoy mal, del año 2019 para promocionar un documental acerca de su vida y su trayectoria artística. Entonces también pasamos un poco al elemento que hablabas justamente, Jessica, de lo que citando a Avelina, ¿no? De cómo también se involucra, ingresa el dinero y básicamente el mercado del arte, como creando a partir del arte político también estrategias comerciales. Así que bueno, Santiago, Diana, si nos quieren comentar también acerca del tema de la responsabilidad política de los artistas, bienvenidos. Yo quería pues poner dos temas también sobre la mesa, y el primero, muy ligado con lo que decía Jessica, y es que cuando se involucra la plata y se involucran los seguidores y todo esto, se vicia un poco el proceso artístico, en el sentido que no se busca tanto la expresión como sincera del artista, sino el acomodar la expresión a los gustos de un mercado, ¿cierto? Y cuando el artista cae en ese juego, pasa lo que pasa con J Balvin y lo que ha pasado con estos artistas que mencionaban, que o han guardado silencio o se han aprovechado de manera oportunista.
Y digamos que en ese sentido uno se pregunta o sea, yo no estoy diciendo que J Balvin no sea un artista porque sí lo es, pero hasta qué punto podemos decir que es lo mismo de ese artista al muchacho con el tambor que levantó la marcha en la 80, que esa es la otra, quién es un artista y quién no. Y pues un pelado con un tambor en una marcha en la 80 es un artista porque cogió un instrumento musical y salió y levantó el ánimo. Que no tenga la fama, la plata, la difusión que tiene Maluma y J Balvin, no quiere decir que no sea un artista. Acá los cuatro podría decir yo que en menor medida o mayor medida todos somos artistas y mucha gente que nos está escuchando ahorita es artista en uno u otro campo y cada cual utiliza los medios que puede, la forma de comunicación y expresión que puede para hacer llegar un mensaje, ¿cierto? Ya sea con dibujitos, con pinturas, con canciones o organizando foros virtuales para hablar del tema, eso también es parte importante, digamos, estamos asumiendo una responsabilidad. Y yo pienso que es importante tener eso en cuenta, que no importa el capital artístico, por así decirlo, que tenga cada cual. Al hablar de artistas hablamos de tanta gente, los bailarines que bailan solos en la casa, también son artistas, eh, o los bailarines que bailan con Beyoncé en el Super Bowl, también son artistas, y cada cual tiene, digamos, su nivel de visibilidad, por así decirlo, pero eso no significa que no tengan una responsabilidad con ese nivel de visibilidad, y es justamente... Eso es lo que a mí me genera un poco de rabia con los artistas grandes, que teniendo toda esa plataforma eh, y sabiendo que incluso si dicen algo que incomode a algunos, no van a perderlo todo, como otra gente que sí puede perderlo todo, como un Víctor Jara que lo perdió todo. Um, ellos tienen un temor muy extraño porque ellos tienen tanta visibilidad, tanta plataforma y no se pronuncian, no apoyan o por miedo a perder a algunos, me parece un acto tremendamente irresponsable, mientras que hay artistas como Filosófico que está acá poniendo todo con toda la sinceridad de la vida, abriendo estos espacios para que la gente se entere, para que la gente discuta, eh, haciendo lo que puede, cada uno está haciendo lo que puede y ellos no lo están haciendo y me parece que es muy irresponsable de su parte y afecta, a la larga ese silencio también afecta, ¿no? Que si van a perder seguidores, yo ya cancelé a J Balvin para siempre, lo odio, feo. Eh, Nunca más el pelo liso. Sí, eso. sí, quiero preguntarle también a Diana y luego vuelvo contigo, Jessica, porque sé que has comentado un par de cosas en el chat y me parece muy interesante y si de pronto las puedes extender. Pero pues primero, Diana, cuéntanos qué piensas acerca de el papel de los artistas en este momento. Bueno, ahí yo me parto un poco en mi opinión personal a lo que han expresado los compañeros, porque yo creo que el rol del más, o sea, más que público, sí, más que político, público del artista es aquel que se quiera construir, que se quiera como arogar él mismo, ¿saben? Porque yo, digamos que, aunque en este momento que estamos hablando como de estos artistas con grandes plataformas y toda la cuestión, uno desearía, claro, obviamente que ellos como que el deseo, digamos, generalizado que hemos visto en redes sociales, que es como que se pronuncien, y está bien, digamos que uno como ciudadano, digamos, debería hacer uso de sus, de sus derechos y participar de ese escenario de lo público, pero yo no creo que como un artista tenga que, o sea, uno por ser artista tenga que tener como una obligación en particular con respecto a ello. Yo creo que si la expresión es genuina, surge, y si no, mejor que no, ¿saben? Porque me parece además peligroso como que es la medida de presión colectiva que puede terminar como en posiciones que no son
no son genuinas, que van como a la deriva de la opinión pública. Entonces yo sí preferiría como una persona con una plataforma grande, pero que tenga muy claro qué es lo que quiere apoyar, qué es lo que no quiere apoyar, y que con respecto a su propia definición personal de aquello con lo que se siente cómodo o cómoda o cómodo o como lo prefiera, lo haga de la manera más genuina y más responsable, sobre todo porque yo creo que de esa manera surge como un proceso también de responsabilidad, no solamente como de que se vuelva un asunto de relaciones públicas, sino que también hay un tema allí de responsabilidad y de tomar posición de manera, digamos, consciente también. Sí, 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 Um, creo que hay varios elementos que anotar, pero pues primero te doy paso, Jessica, cuéntanos. eh, Yo estoy ahí intentando dármelas de aquí de moderna, de estar en el en vivo y en el chat con la gente. No Y sabía que tal cosa se podía hacer, pero voy a intentar ya mismo. no, esto es producto de la pandemia y de que yo soy una vieja tuitera desocupada que ha aprendido estas cosas, sí, y entonces, bueno, y en el chat estamos ahí pues como charlando, ¿no? De que Está es buenísimo. difícil separar al artista de la obra, y pero lo que pasa es que ese es el problema, que cuando tú separas, por ejemplo, a Picasso de la obra, quedan unos cuadros muy valiosos y queda un hombre con un montón de problemas y de machismo bien, bien profundos. Pero, pues, qué necesidad de desbaratar un producto bien armado. Lo mismo pasaría con J Balvin. Y nos dicen por ahí que porque no hablamos de Botero. Bueno, pues hablemos de Botero también. Uno de los artistas vivos mejor cotizados. O sea, el hombre no es millonario, él es multimega millonario. O sea, no sé, ustedes no se imaginan la cantidad de dinero que él tiene. Él no tiene ninguna necesidad de salir a expresar nada sobre nosotros, porque es que además en este país nadie nunca le compró un cuadro en Colombia, nadie, nunca, nadie tiene en su sala un botero, nadie, nadie que está en el paro tiene un botero colgado en su casa. Los boteros que hay en Colombia están colgados en el museo y fueron comprados con unos dineros muy, muy, muy cuestionables. Entonces, el tema de ese tipo de artistas es que ya dejaron de ser pop, porque él ya no está en la boca de las grandes curadurías. En este momento, yo hoy le voy a mandar un correo a Belina Lesper porque la tengo que nombrar mi libro. Ella me diría, hablemos de Gabriel Curi, hablemos de todos estos lagartos de Curimansoto, pues, hablemos de toda la gente que está moviendo el arte contemporáneo, ¿sí? Y en Colombia que también estamos calientísimos con el tema bueno, aquí en Bogotá, ¿cómo es que se llama esta feria que hicieron en la Candelaria? El Barca, Barça. Eh, eh, no, no, no hay estoy seguro. una feria, era una feria y era toda de artistas élite, iba uno a ver las obras y no eran nada, no eran nada, pero era un lavadero de dinero impresionante. Entonces ahí, y volvemos al tema, o sea, mezclar arte y plata es un negocio muy peligroso, porque es que al artista, hay veces que ven un artista, usted por ejemplo, en un Transmilenio, se sube una gente a cantar con unas voces, se suben unos artistas increíbles a hacer unos performances y uno dice, esta gente, ¿por qué no es famosa? Pues porque es que ellos no venden, ellos no venden, no tienen el marketing, ¿sí? No han tenido la oportunidad de que alguien que tenga el músculo financiero los ponga y los ponga de moda. Y cuando los ponen de moda ya no pueden hacer lo mismo que hacían en el Transmilenio, ya no suenan igual y ya no se siente igual porque ya pierden la esencia de lo que hacen en ese Transmilenio. Entonces, uno tiene que ser un poco más inteligente a la hora de consumir el arte.
¿sí? Y es que el arte se consume todo el tiempo. El tema es que si miramos en el contexto ahora de las protestas y del paro, más que de las protestas del paro, si alguien dice el paro de camioneros, el país se va de una a pique, porque es que en el camión se transporta todo, los alimentos, los medicamentos, la gente, eh, los insumos de las empresas, el petróleo, bueno, todo se va a pique si los camioneros paran. Pero si paran los artistas, si paran los historiadores, si paran los antropólogos, pareciera que nada pasara, ¿sí? Pero ¿por qué? Porque es que el artista pone el trabajo adelante y la gente se lo usurpa. Después de que ya tú descargas una canción, después de que tú ya tomas la captura de pantalla de tu ilustración favorita, después de que tú ya tienes en tu memoria el canto de esa persona y le diste la moneda de 200 en el Transmilenio, ya no hay nada que le puedas seguir dando a ese artista, más Creo, que tu admiración. creo que hay bastantes elementos de discusión y se Ujú. ha abierto bastante porque en el chat están hablando de la cultura de la cancelación, mientras tú nos comentas Ujú. justamente acerca de la posición del artista, de qué es lo que consideramos artista, aquí ya preguntaron si se puede separar la obra del artista, es bien interesante todos estos puntos. Y creo que justamente el asunto de artista y audiencia o espectadores o cómo un artista puede mover o no masas es un punto muy particular en Botero porque lo que tú dices, Botero no es un artista pop en el sentido de que no es un artista que estemos pensando todo el tiempo en Botero como parte de la conversación del arte o de lo que consideramos, sí, artistas digamos que tienen influencia en este instante, a pesar de que tiene una gran influencia en el mercado del arte y tal vez hay una separación entre lo que pensamos que es el arte, el mercado del arte y lo que el mercado del arte considera que son artistas. Justamente por eso también podemos encontrar lo que tú dices que tal vez esos grandes artistas reconocidos y renombrados no son tan interesantes al fin y al cabo o tal vez sus obras caen muchas veces en la repetición porque se quedan en cierto lugar común o en cierta zona de confort. Creo que eso también interviene con las posiciones del artista y también interviene con la posición política del artista, porque es muy difícil que un artista sea un artista hiper reconocido y al mismo tiempo sea un artista muy político, salvo en ciertas situaciones. Y en estas situaciones me refiero a que, por ejemplo, Ai Weiwei, que es un artista chino, es de los artistas más reconocidos en este instante, pero porque está hablando en contra del gobierno chino. Y aquí ya entra todo el asunto de cuál es nuestra posición respecto a o cuál es la posición de los gobiernos respecto a las políticas de sus países. El gobierno chino está mal, entonces si hay un artista que proteste contra el gobierno chino, increíble. Pero si por ejemplo estamos buscando artistas que protesten contra el gobierno estadounidense o contra el gobierno colombiano para no irnos más lejos, bueno, pues ahí ya no tienen tanta audiencia, ¿no? Creo que hay un montón de puntos muy interesantes aquí por hablar. Y una pregunta fundamental que surge aquí, precisamente hablando de la responsabilidad del artista, y es una pregunta muy repetida, digamos muy manida y tal vez ya un poco cansona, pero que hablando en este espacio nos sirve y es, ¿podemos separar la obra del artista? O sea, ¿podemos separar el activismo del artista de la obra de arte? Puede que un artista tenga su obra de arte que hable acerca de reflexiones, no sé, del cuerpo o cualquier tema, del tiempo, lo que se imaginen, lo más abstracto, pero que al mismo tiempo pueda tener posiciones políticas y separe políticamente, que los artistas también tengan esa posibilidad. Pregunto. Y esa pregunta es bien fuerte. Sí, esos Es un años debate de muy discusión, bravo. años de discusión sobre el tema Webinar, aparecen webinar sobre... en todo tipo de esferas, además, o sea, no solamente como en el marco de la producción, sino en el campo de la investigación, o sea, eso es una, una de Yo, las preguntas fundamentales como de yo la contestaría contemporaneidad. desde mi experiencia personal. Yo fui la presentadora del karaoke del Perro y la Calandria durante 8 años. Qué maravilla.
y me dieron la oportunidad de ser tan activista como pude. Hablé de lo que me dio la gana en ese micrófono y lo extraño mucho. De verdad que extraño mucho las noches de mi karaoke en El Perro y la Calandria, pero recuerdo mucho haber tenido 3 o 4 ocasiones donde se me acercaron clientes, algunos borrachos, otros no tanto, a decirme, ay, tú eres tan linda y eres tan chévere tu show, pero es que te pones tan cansona. Y yo siempre le decía, mi amor, la puerta es grande, te puedes salir, no puedes no venir, no pasa nada, porque realmente yo siento que para mí lo que me hacía y lo que hacía, de hecho esa persona se contradecía, porque lo que hacía bonito mi show era que tenía un contenido activista. Yo recuerdo muchas veces que la gente me decía, tú, ¿por qué estás vestida hoy de obrera? Marica, hoy es 1 de mayo, Día del Trabajador, huevón. Tenemos que hacer algo, tenemos que manifestar algo. Porque estás vestida, no sé, con una cosa indígena, eso es apropiación cultural. Pues huevón, es que hoy están en una matanza en el resguardo de la laguna. Y esas cosas yo las hablaba en el micrófono mientras jugábamos al karaoke. Y mucha gente salió muy agradecida, me decían, yo no sabía esto, cuéntame. Y gente que interrumpía su rumba para irse a hablar conmigo de vainas políticas. Entonces, creo que cada artista le pone el nivel de compromiso, creo que en eso estoy muy, muy de acuerdo con Diana, no es obligatorio que el arte tenga un compromiso y hay artes que tienen compromisos con el lado equivocado. Pero sí, totalmente. Porque mira que, por ejemplo, en el chat están diciendo que hay una propaganda audiovisual de los fachos en Colombia y hay un link del canal de YouTube. No lo he abierto, no lo pienso abrir porque si es de los fachos, ¿para qué? Pero eh, algún artista hizo ese render, algún artista hizo ese video, algún artista hizo esa música, algún artista hizo esas imágenes y eso también es arte. Y con una posición política que a nosotros no nos gusta y que va en contra de la vida porque definitivamente esa visión del arte se contradice a sí misma porque es la visión del arte que liquida a los otros artistas y que a futuro va a liquidarse a sí misma. Pero existe y la han desarrollado para eso y han desarrollado discursos que lo sostienen eso. Entonces, pues, quien quiera separar la obra del artista porque le conviene para su burbuja quedarse con lo estético, sacando lo que no le gusta, pues cuestionable, pero válido, porque a la final, como decía al principio de esta intervención, o sea, después de que el artista entrega su trabajo, no hay una forma de que el artista pare o proteste. Sí. Sí. Y yo creo que además requiere como una cierta, o sea, ese intento de separar obra de artista requiere también como un ejercicio de despersonalización, como de extraerle a la obra lo poco que o lo que sea que tenga de quien la creó y entonces ahí ya estamos hablando como de otra cosa, realmente. Para mí las dos cosas están interrelacionadas, o sea, si estamos hablando de un tema del arte como una expresión de la vivencia, sea esta cual sea, pues tiene ingredientes de la percepción personal, de la apreciación personal, de su realidad, de lo que le rodea. Entonces, aunque estemos contemplando el más abstracto de los productos, ahí también hay algo que decir acerca de la realidad que se vivió. Es como esta discusión de Edgar Negret y si es de verdad la obra de Edgar Negret porque el metal y la forma en la que se construyó el metal lo están haciendo unas personas en un taller en Bogotá que son obreros, o sea, básicamente sigue siendo una obra de Negret. Bueno, ¿qué te puedo decir? O sea, ahí intervienen todo tipo de, todo tipo de discusiones, pero indudablemente Negret tenía algún propósito con ese diseño,
si es que lo queremos mirar desde el diseño, y las personas que trabajaban con Egret también tenían un propósito en el momento de materializar eso. Entonces, para mí son dos cosas que están interrelacionadas y difícil separarlas. No, nosotros podemos meternos como en el ejercicio de intentar hacerlo, pero pues eso ya es otro, me parece a mí que eso incluso ya es otro ejercicio como de pensamiento. Yo creo que también tiene que ver con una contextualización histórica, porque yo quiero poner un ejemplo y es el de Pablo Neruda. Pablo Neruda, la poesía de él era pues realmente una transgresión a la poesía del momento y fue súper, fue famoso, se hizo muy buenas conexiones. Digamos, esto ha tenido como uno de los grandes poetas de América Latina, y al mismo tiempo, después de escribir cosas como 20 canciones de amor, 20 poemas de amor, una canción desesperada, perdón, también tenía una relación bastante violenta con las mujeres en su vida. Entonces, digamos, usualmente nosotros no hablamos de eso porque tenemos la posibilidad de separar el artista del arte por el contexto en el que eso pasó. Eso pasó en mitades del siglo pasado. En el siglo XXI eso no es posible. En el siglo XXI la vida de todo artista que llega al escenario público pues es muy pública. Y entonces ya no es posible separarlo, ¿cierto? De hecho, la cultura de la cancelación viene de eso, de que ya es posible ver lo que está pasando en la vida de los artistas que se hacen más públicos. Entonces, digamos que es casi que un fenómeno histórico. Seguramente si Neruda estuviera vivo, sacara la poesía que saca, lo denunciaran en Twitter por acoso sexual a todas estas mujeres y habría un debate muy grande sobre qué tan buen poeta es Neruda. Seguramente no le habría pasado nada como a Ciro Guerra y todo se habría quedado en la nada, pero igual ya estamos separando la obra de Ciro Guerra de Ciro Guerra. Nos estamos preguntando sobre los artistas ahora enfrentan ese dilema. Algunos nos hacemos esas exacto. preguntas. Y en ese orden de ideas, si uno como artista va a sacar un contenido fuertemente político en pro de los derechos humanos y todo esto, y luego en la privada de él va y acosa sexualmente a la gente, pues ya vamos a empezar a decir no solamente que él como persona está mal, sino que su arte también es una fachada hipócrita. Y yo pienso que también pues es un poco irrespetuoso con el artista, independientemente de lo que haya hecho, separar su persona de su arte, porque es como quitarle su humanidad también, es deshumanizante. Y pues la humanidad también es capaz de cosas horribles como pegarle a las mujeres con las que convive o tratar mal a sus hijos, y todo eso es posible. Y que eso, la pregunta es si eso le quita validez a su arte o no. Y yo creo que ese es un debate también muy poderoso, pero yo no creo que sea ni justo, ni responsable, ni válido separar la obra del artista, y mucho menos en un contexto como el actual. Claro. Claro, creo que justamente el viernes pasado estábamos hablando de pues protesta y de monumentos, de todos los monumentos que tumbaron la semana pasada, y justo traje a colación el caso de una película que se llama El origen de una nación, de W. Griffith, que es del año 1905. Griffith era un reconocidísimo racista, pero racista a morir, hasta el punto de que en las películas no puede utilizar personas de color, sino que tenían blancos que pintarse y hacer blackface. Así que creo que es entendible, por ejemplo, en este caso, que además es una de las películas fundamentales que transformó el montaje cinematográfico y el guión, etcétera, etcétera. Se puede ver de muchas maneras esta película. Se puede ver como una pieza histórica que habla de su momento, o sea, de 1905, de cómo veían la historia en ese momento. Se puede ver también como una pieza técnica que tiene avances y que en términos estéticos tiene un lenguaje cinematográfico que sí avanzó y es de puntada, pero también podemos verla en términos de quién era el artista y de qué posición política y social tenía el artista en ese instante. Y creo que en algún punto podemos analizar y ver la obra sin que eso quiera decir que estemos promocionando o dándole al artista un valor más allá del valor que puede tener, que por ejemplo en este caso para mí es meramente técnico, no de contenido alguno, al revés. Ahí
ahí hay un tema muy, muy particular y es que ese es un cine que no, que estaría muerto si no fuera por la academia. La academia es la que se Ujú. encarga de replicar el discurso porque lo utiliza como un referente de todo lo que tú acabas de decir, técnico, histórico, audiovisual, whatever. Pero, y ahí es donde está, y es un tema muy actual de la docencia. Si el docente dice, vamos a ver una película de 1905 de un artista que fue racista y no la estamos viendo por esto, sino la estamos viendo por tal y tal cosa, está sentando un precedente de que van a consumir nuevamente ese arte, pero no para enaltecer al artista, sino para tomar el referente técnico. ¿Sí me entiendes? Ujú. Sí, Entonces, la diferencia la hace la persona que desde la docencia transmite el conocimiento, porque es que el arte, digamos que ahora se habla de arte contemporáneo, pero ese es un concepto muy, muy revaluable, porque es que el arte contemporáneo es el que existe en su momento, porque está plasmando la realidad del momento. En Ujú. 1905 ese hombre que acaban de nombrar de esa película que hoy en día la veremos en blanco y negro y es como la historia, pues imagínense el cine de hace más de 100 años, en ese momento era lo último en Guarachas, era lo mejor que le podía pasar al mundo mundial. Entonces, de la forma como revivimos esos muertos, de la forma como revivimos y sacamos de las estanterías, de los museos, esas piezas de arte, sean de música, de escultura, de cualquier forma de arte, eso depende mucho de la academia. Y la academia sí ha sido muy laxa y muy permisiva en no hacer énfasis en esos discursos, sino en quedarse en que era un gran artista, y nos quedan debiendo el pero. Y eso es lo que está exigiendo la cultura moderna a los artistas contemporáneos. Les está exigiendo por delante el pero, y el pero ya ahora lleva incluso su vida privada. Ahora hoy en día ser artista es como firmar un contrato en el que ya tú no tienes una vida privada, porque toda tu vida es pública, porque toda tu vida está en redes sociales. Si tú quieres ser artista, tienes que tener un perfil de Instagram, de Twitter, de YouTube, de una cantidad de cosas donde toda tu vida es pública y terminan viviendo en una mentira. totalmente, totalmente de acuerdo con lo que dices, sobre todo porque también se trata de cultivar y construir audiencias o miradas o espectadores que puedan comprender y analizar todos estos elementos y creo que siempre nos quedamos cortos y aprovechamos los tecnicismos para quedarnos simplemente en la parte técnica y se nos olvidan todos los elementos. Pienso yo que todas las miradas deben ser, estas miradas de las cuales estamos hablando, estos análisis, deben ser posibles y no solo posibles, sino necesarios al momento de comprender las obras. Mm, Creo que justamente a partir del tema de la cancelación, les traigo más razones para cancelar artistas. Básicamente. ¿Cómo? ¿Hay más? Sí, porque tengo una pregunta muy, muy interesante y es que a partir de lo de J Balvin estuve pensando y Sí, ¿puedo interrumpir? Claro, claro, claro. Porque antes de saltar al otro tema, yo quería como mencionar un último elemento sobre la intervención de Jessica, y es como cuando, sobre todo con relación al ejemplo que estabas dando de la película de Griffith, ahí está ocurriendo al mismo tiempo otra operación que es cuando nosotros le atribuimos cosas a esa obra. O sea, nosotros decimos, es un referente técnico, o nosotros o la academia, puede ser, como es un referente técnico, un ejemplo en la construcción de guión o lo que queramos decir. Esa operación de atribuirle elementos a la obra es un ejercicio que estamos haciendo nosotros y que es más cercano a la crítica y que digamos, no opera en el sentido de afectar a la obra porque la obra ya está, pero de todas maneras nos ayuda a nosotros a también a llenarlo de significados y llenarlo de significados. Eso es lo que hace que algunas cosas, aunque entre comillas sean dignas de cancelación, se terminen. Incluso opera de la manera contraria, o sea, le podemos atribuir los valores negativos que queramos. Y ese efecto de atribuirle una valoración
de X o Y forma hace que la cuestión siga acumulando, digamos, para ponernos semióticos, ¿no? Entonces, que siga acumulando significados y significados y significados hasta que la obra termina siendo un referente de todo y de nada también. Sí, Entonces, eso era como lo que quería decir. Y total. es que yo creo que nos hemos perdido un poco en la discursiva académica y no Sí, estamos disfrutando de la experiencia Ujú. artística. Y ahí sí, definitivamente, si no hay experiencia artística, difícil, difícil el arte, pero porque ahí además es es un donde, ejercicio dificilísimo, o sea, hoy, por ejemplo, que estamos tan bombardeados de fuentes de información por todo lado, o sea, requiere un esfuerzo adicional poder llegar al momento apreciativo, ¿no? Que no contemplativo, o sea, pueden ser las dos cosas, pero es difícil llegar hacia allá, porque, por ejemplo, eh, con esta urgencia de la información, entonces, antes que nosotros confiar en nuestro propio criterio y permitirnos apreciar lo que sea que queramos apreciar, pues primero vamos a recurrir como a que han dicho sobre esto en tal parte, por ejemplo, es un ejemplo. Entonces ahí ya estamos otra vez yéndonos al siguiente camino, que es el camino de buscarle los valores que fulano o sutano le dio a esta pieza, llámese canción, Sí, eh, lo que sea. sí, totalmente, totalmente de acuerdo. Creo que justamente lo que a donde quería ir y las razones que quiero darles para, pues no para cancelar artistas, pero sí tal vez para que pensemos el papel del arte en las coyunturas políticas, sobre todo las que estamos atravesando ahora, es que recordé a partir de lo de J Balvin que tal vez no tenemos que irnos hasta J Balvin, sino que por ejemplo ya hemos tenido ciertos debates y son debates bastante complejos con Doris Salcedo, ¿no? Uh -huh. Con como Doris Salcedo trabaja o algunas personas dice hace trabajar a las víctimas eh, como prefieran llamarlo ustedes y eh, tal vez se piensa en la idea de que el artista es el que tiene el artista entre comillas, ¿no? Porque me gusta mucho justamente lo que dijo Jessica y a partir de ahora quiero decirlo de esa manera, él o la o le artista entre comillas es quien recibe el reconocimiento, ¿no? Y todas las personas que están trabajando detrás y que fueron y son parte de la obra y del trabajo de la obra, también creo que quedan invisibilizados, ¿no? Invisibilizadas. Eso también hace parte. O por ejemplo, otro ejemplo que quiero traer a colación es que a pesar de que para nosotros, por ejemplo, Botero no está hablando de en este momento de la situación, o al menos no ha aparecido, no parece que vaya a aparecer, porque debe estar bastante contento con sus millones. Botero tiene, tiene bastantes pinturas que tratan la violencia en Colombia, ¿no? Y algunas personas lo alaban porque le parece que es una expresión cruda y más casi de reportería de la violencia a través de su pintura, y otras personas al revés piensan que es una forma en la cual se está aprovechando de la coyuntura para conseguir fama, para vender más piezas, porque realmente al mercado del arte muchas veces le interesa ese tipo de cosas, le interesa ese tipo de temas, pero más en el sentido de que pueden ser o no valiosos en términos económicos, más que realmente poner a reflexionar a las personas. Entonces también tal vez ahí haya como otro elemento de discusión, y es ¿qué pasa con estos artistas? ¿Pensamos que se aprovechan de las coyunturas o que más bien están creando una voz y expresando lo que está pasando en su contexto histórico? ¿Cómo lo ven ustedes? Sobre todo con estos grandes artistas, por así decirlo, o mejor dicho, artistas reconocidos o artistas con plata, básicamente. Eh, ¿qué piensan ustedes acerca de ellos? Pues yo un poco bastante de acuerdo con, con lo que comentaba Jessica hace un momento, acerca de, pues ellos están en un lugar común que les permite perpetuar unas ciertas situaciones que para ellos
funcionan muy bien, entonces en la medida en que les funcionen, pues lo seguirán haciendo, pero digamos que sería interesante que la ciudadanía, digamos, yo prefiero hablar de la ciudadanía más que el público en general, pudiera acceder a herramientas para poder consumir esos contenidos, estas obras, estas situaciones de una manera como informada, ¿no? Eh, y así cada uno se puede como formar su propia opinión acerca de ello, porque yo tengo una opinión particular acerca de Botero, y tengo una opinión particular acerca de Neruda y bueno, todo lo que ya se ha mencionado, eh, pero porque nuevamente la he ido construyendo con base en unos referentes que tengo, que me fueron proporcionados por otras personas, eh, y que digamos, eh, tienen que ver como con más que nada tiene que tener que ver con el interés personal y la trayectoria vital, diría yo, ¿sabes? Porque es difícil que uno se identifique con algo si no lo toca directamente. Entonces, hacia allá iría yo. Si cualquiera de estos personajes artistas o obras en particulares llegan a tener un impacto personal sobre alguien, tiene que ver con un proceso de que se le haya algún significado, y ahí es donde estaría bueno que la gente tuviese herramientas para poder como elaborarlo, y poderlo como, sí, también darle sus significados propios, digo yo. Súper, sí, y creo que estoy de acuerdo con que está esa importancia de cultivar y educar las audiencias que muchas veces no lo tenemos en cuenta, y creo que hacia allá va ya una de mis últimas preguntas prácticamente, pero creo que de ahí se derivan un montón de cosas, pero primero quiero escuchar a Santiago y a Jessica. Bueno, pues a mí me parece también un tema bastante problemático cuando un artista gana reconocimiento a partir de las, sobre todo de las víctimas. A mí el trabajo de Doris Salcedo me parece a la vez muy poderoso y muy problemático. Pero también pienso que en gran medida depende mucho tanto del artista como de la obra en particular. ¿Sí? Es decir, perdón que lo devuelva al tema de la música, pero si Residente saca una canción en este momento en apoyo al paro, yo digo, Residente, bien, el man toda la vida ha sido muy parado en esas cuestiones, siempre ha tenido mensajes de apoyo a la movilización popular, sí. Si Maluma saca una canción apoyando al paro, voy a decir, este man está tratando de hacer marketing, tanto por su trayectoria como por su persona pública, ¿cierto? Están en el punto de no retorno. Sí, ya pasaron, llega un punto en que los artistas ya están tan como comprometidos con una imagen que puede llegar a ser engañoso si empiezan a tocar temas que usualmente no tocan, ¿cierto? Si una banda de punk, si Policarpa y sus Viciosas sacan una canción que se llame 5 de mayo, yo diré, Policarpa y sus Viciosas, que vive el punk, pero si Shakira saca una canción llamada 5 de mayo, diré, se está tratando de aprovechar de un momento histórico para vender discos o para ganar visibilidad o para qué. Ya no lo necesita. Entonces, digamos, si uno lo miras muy por encima, esto se contradice un poco con lo que dije antes sobre la responsabilidad, pero es que otra cosa es que no necesariamente un artista tiene que publicar, o sea, no tiene que meter su obra siempre con el contenido político, pero sí tiene que expresarse al respecto, ¿sí? Si Shakira sale y dice apoyo el paro, yo le creo que apoya el paro, pero si saca una canción llamada 5 de mayo, voy a pensar, acá hay algo raro, hay algo sospechoso. Y digamos, respecto a Doris Salcedo y su trabajo con las víctimas, también toca tomarla con una de cal y una de arena, porque sí, es verdad que ella ha ganado un reconocimiento muy importante, digamos que sobre los hombros de las víctimas con las que ha trabajado, pero a la vez también ha mostrado como, hey, acá hay víctimas, acá hay gente que ha tenido que pasar por estos procesos y estas experiencias, y en este momento está sufriendo tales y tales consecuencias de eso, hay que hacer algo. Sí, es como, el caso de ella en particular me parece súper, súper interesante, y
y también me parece muy, como, me invita a discutir al respecto. Um, pero, por ejemplo, en el caso de ella no creo que sea oportunismo. Yo creo que sí tenemos que, todo lo que se consume, todo el arte que uno ve, que uno escucha, que uno lee, tiene que hacerlo desde una, pues, de una perspectiva crítica. Uno no puede estar 100% de acuerdo con todo lo que uno ve o uno escucha, ¿cierto? Más allá de que sea estéticamente interesante o agradable o transgresor. En ese orden de ideas, yo creo que también todo depende mucho de la persona pública, del contexto, del medio, ¿cierto? Mm, y es muy fácil generalizar, pero es algo que uno tiene que evitar en la medida de lo posible. Uno no puede decir que todos los artistas son lo mismo, o meter a todos los artistas en diferentes cajitas según su estilo estético, o según su mensaje político, o según su trayectoria históricamente hablando. Entonces toca como, hey, parémonos y pensemos en cada uno en particular, cómo ha hecho las cosas, qué ha hecho, qué medios ha utilizado, las voces de quién ha ayudado a visibilizar, ¿sí? Qué mensaje quiere transmitir, tanto en su trabajo artístico como en su persona pública, como en su persona privada, todo eso. Entonces, Yo creo que aquí también hay un tema y es como esos momentos de arrepentimiento o de cambio de convicciones al artista le cobran factura, pero es que la ciudadanía, como dice Diana, o el público, tienen mala memoria. Porque mira, por ejemplo, lo que pasó hoy con Jesse Uribe, que es este cantante de música popular, que fue abiertamente uribista y ahora que lo popular es ser antiuribista, salió a decir que no, que él se arrepiente de haber sido uribista. Pues queda al margen de la duda, lo está haciendo porque está convencido de que esto es lo mejor para el pueblo y para su público, o está haciéndolo para pasarse al barco de los populares. Es una cosa difícil y pues en el tema de Doris Salcedo, pues volveríamos al tema de que si separamos la obra del artista, pues quedaría un artista sin tema a tratar y unas víctimas de las que nadie hablarían. O sea, es muy difícil, es muy difícil hacer ese ejercicio con ese tipo de paquetes. Entonces, yo creo que el arte, pues, en algún momento hablábamos, o bueno, yo hablaba, que los artistas tienen una posición muy dura, muy difícil, porque es que a la final uno siempre se imagina que la inspiración les llega en un momento divino, en un momento genial, en un momento donde todo es felicidad, donde tú estás sin estrés, sin nada en qué pensar, entonces todo te fluye, no tienes que pensar en el dinero, puedes dedicarte a crear. Y personalmente, yo como artista, cuando estoy en esos momentos, no soy tan próspera. Realmente los momentos donde he tenido mis mejores performances han sido los momentos en donde he estado más rota, donde he estado más desesperada, más necesitada, más dolida, más despechada. Ahí es donde he hecho buenas cosas y cosas importantes, ¿sí? Eh, eh, bueno, porque pues nos hemos concentrado mucho la conversación en torno a los artistas grandes, pero ¿y qué pasa con los artistas, con el arte local? ¿Qué pasa con el teatro local? ¿Qué pasa con la música local? ¿Qué pasa con todo con la pintura Estamos local? quebrados. Claro, estamos quebrados, por un lado, pero ni siquiera tenemos unos referentes como para decir, acordémonos de fulanita, de fulanito, de sutanito, porque incluso los tenemos en esa ventana en la que ni siquiera nos acordamos de que artistas somos muchos y vamos todos para el mismo lado, ¿sí? Y que es a brindarle a la ciudadanía y al público un espacio pues de liberarse de un montón de cosas que le exige la vida diaria, ¿no? De la rutina, del trabajo, de muchas cosas. Hay gente que en esos, no sé,
se sube al Transmilenio, se conecta los audífonos para escuchar su música o para ver un video de YouTube o para, no sé, tantas formas. Es que viene de la forma como consumimos el arte Ujú. Sí. y pues definitivamente el arte pasará, creo que estamos en un momento en que la historia va a contar muchas cosas al tiempo del arte, unas muy bonitas y otras no tan chéveres. Creo que las bonitas que quedan de esta protesta, por ejemplo, lo que pasó con el K-pop, que es una música coreana, que ni siquiera sabe que se trata muy bien a algunas personas, pero Ujú. que desde Colombia le agradecemos un montón porque se dieron la pela en las redes sociales de tumbar las tendencias y los hashtags del uribismo. Justamente, Sí. justamente creo que iba hacia el lado de las y los y les artistas locales. Ya iba justamente para allá porque quería traer a colación un tema, y es el último, tal vez para acabar. Em, Quería traer a colación a estas chicas que boguearon, a estas artistas que boguearon al frente del SMAT, ¿no? Y que se convirtió Ujú. en un video bastante viral por varias razones. Primero porque es un acto simbólico impresionante, pero también porque ha causado controversia en el sentido de que muchas personas dicen es que no se debe protestar así, es que están banalizando la protesta, es que sí, creo que todos leímos Esas no este son tipo de comentarios. formas. Sí, Exacto, el famoso, esas no son formas. Ay, por Dios. sí, Claro, sí, porque es sí, que esa sí, es la gente que no leyó cómo se hizo la Revolución Francesa, esa es la gente que no supo cómo se fundó este país, por Dios, es que este país se fundó a partir de una protesta igual a la de las bogueras. O sí. sea, Y yo que toda mi mente es marica 100% desde que nací, yo sí me imagino que cuando rompieron el florero de Llorente, Villavicencio llegó allá y le dijo, bueno, ¿me lo va a prestar o qué, mamita? Hágalo real, ahí vamos, y ta, ta, ta. Just like that. sí, Yo sí me lo imagino así, porque así tuvo que haber sido. Y el florero fue lo de menos, y el ujú, bogueo es lo de menos, porque detrás de todo eso hay un montón de historia. Detrás del florero hubo historia, sí, detrás del bogueo hay todavía más historia, porque es la migración de la forma de protesta, de cómo entre maricas nos hemos pasado. Ese conocimiento vino de los Estados Unidos, de las comunidades afro, de las comunidades trans, queer, y de prostitutas en los Estados Unidos de la costa este y llegó a Colombia y llegó para quedarse. Y Pisces, Envidia y ay, no recuerdo el nombre de la otra chica. Ellas tres con su ropa, con su peluquita y con su maquillaje hicieron lo que nadie había hecho, que era ir y bailar delante del SMAT ju- y fue justamente. transgresor, fue transgresor Sí, y, Eso fue un y momento. incomodó a los policías sin tocarlos, sin insultarlos. sí, Eso es revolución. Y es que yo no, Filo me dirá quién fue el que dijo que el arte debería como incomodar al que está cómodo y consolar al que está incómodo. No, no recuerdo exactamente cómo es, no, pero no, es que bueno, yo no voy a decir qué es el arte, no quiero pontificar sobre lo que es el arte, pero yo pienso, y siempre lo he pensado y siempre lo pensaré, que el arte tiene que ser necesariamente eh, una forma de comunicarse a las personas que están, sí, que no están en la élite y, y ayudarlos no solamente a sobrevivir en su día a día, sino a decir lo que las personas no pueden decir porque no tienen los medios o la plataforma o lo que sea. Um, y la transgresión me parece una herramienta artística importante, hacer que la gente, no necesariamente que se sienta incómoda siempre, pero que se sienta triste, que se sienta frustrada, que sienta rabia, ¿sí? Que nosotros leamos un libro en el que pasa algo injusto con un personaje y digamos, ¿por qué le tiene que pasar esto a este personaje? Y nos dé piedra, nos dé rabia porque el establishment, el sistema siempre ha estado mal y ahora mi personaje ficticio está triste y ahora yo estoy triste y quiero que eso cambie. ¿Sí? La transgresión me parece una parte fundamental en el arte. Volviendo a Neruda, por ejemplo, su transgresión fue que el tipo dijo, a mí me importa un carajo la rima, y muchos se le ponen encima por eso, y bueno, de golpe de Neruda no es el mejor caso, justamente por lo que discutíamos, pero
el arte callejero, ¿cierto? Los murales, los grafitis, lo que hace Puro Veneno y Toxicómano, que es pintar, sí, utilizar de una manera tan casi que con sevicia a las personas que están en el poder y a las herramientas del poder, es transgresor y por eso les duele y por eso se molestan. Y hacerles boga a los policías a mí se me hizo impresionante cómo se les ocurre. Y he visto que lo han criticado incluso las feministas trans excluyentes. Inclusive la pregunta debería ser es cómo no se les había ocurrido antes. Sí, bueno, de golpe, a mí no se me hubiera ocurrido, pero me parece es que también se necesita mucho coraje para pararse a hacer eso. Es lo que dices, Porque se uno no necesita sabe tener cuándo- las bolas donde Sí. las tienen, sí, totalmente de acuerdo. Porque Las en podían cualquier momento dicen, matar, las Sí. podían Sí. matar ahí en en vivo. cualquier momento Es que sacaban ya el sabemos, bastón y tenga. es que ya sabemos que están matando en vivo. Así Ujú. mataron Sí. a Nicolás Guerrero hace 2 noches, en un en vivo en Instagram. Sí, Toda Colombia lo vio. sí. Y ellas estuvieron en la misma posición. Y la diferencia la hizo el arte. Creo que justamente yo quería tal vez agregar un pequeño comentario y es que para allá iba para mí este tipo de marchas donde dicen es que no se debe protestar así, es que no son las formas, yo las llamo marchas eucarísticas. Porque ya la marcha y la protesta se convierte en un rito que tiene unos pasos a seguir exactamente iguales, entonces hay que salir de los mismos lugares, hay que llegar a los mismos lugares, hay que dar los mismos cánticos y los cánticos se dan en este orden para después recibir la hostia, pero la hostia que recibimos es la del SMAT. Y Hostias, tío. siento que realmente eso es lo que pasa muchas veces con la protesta, que normalizamos y ya se vuelve la misma protesta un statu quo donde solo hay una manera de hacer las cosas y es necesario ser transgresores también, hasta en el mismo hecho de cómo estamos protestando y cómo nos estamos manifestando, y creo que el arte tiene mucho para decir allí porque el arte siempre está buscando nuevas vías de expresión, nuevas maneras de poner sobre la mesa las problemáticas, ¿no? Y justamente eso lo hacen mucho los artistas, no tanto los artistas que tienen mucho que arriesgar, sino los y las artistas que que están desde abajo, ¿no? Que se autogestionan, que creo que también es un término importante que hablamos un poco antes y lo hemos descuidado, pero creo que podemos llegar allí, que forman colectivos y colectivas que realmente se unen para expresarse de una manera también diversa y de una manera que va en contra de lo que ya está establecido, así lo que está establecido sea la misma manera de protestar. Creo que bueno, sí, eso era un poco lo que quería decir, y me parece valioso también que utilicemos ciertas plataformas para visibilizar el trabajo de los y las artistas locales, sean artistas de barrio, de la localidad, de la ciudad, de artistas que están por fuera de digamos, del centro artístico, que al menos en Colombia suele ser Bogotá y Medellín, artistas de la periferia, que nosotros también podemos tener esa capacidad y responsabilidad de mostrar, ¿no? Así que, bueno, creo que lo último que les preguntaría, y ya para terminar, es ¿ustedes cómo piensan, ahora bien, hablando justamente del tema de que el arte puede ser transgresor y puede cambiar la forma en la cual realizamos las protestas y en la cual realizamos el activismo y en la cual realizamos la movilización social? ¿Cómo se les ocurre a ustedes que nosotros como artistas, y pienso que es muy importante eso de desacralizar la palabra artista y dejar de pensar que los artistas son los que están allá arriba, cómo nosotros podemos hacer algo en este momento? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que el artista no es cualquiera, pero cualquiera sí puede ser artista, en el sentido en el que todos tenemos algo que expresar y tenemos unos medios plásticos, visuales, sonoros, audiovisuales por donde expresarlo, y ahí ya estamos haciendo arte. Y la protesta es democrática en eso, porque
recibe la protesta, es una niña hambrienta, la protesta come lo que sea, porque lo que necesita es resistir, es gente que está ahí, no sé, como esperando insumos, ¿cierto? Entonces, si tú no quieres salir a la calle, pero te gusta, no sé, la fotografía, párate en la ventana de tu casa y tómale fotos a las marchas si las ves pasar por frente de tu casa, o tómale fotos a las ventanas donde ves letreros, o a las banderas que están colgando de tu edificio. O sea, cuéntale al mundo desde tu visión y desde tu perspectiva lo que tú estás viendo a través de lo que tú puedas expresar, y úsalo desde el mensaje que tú apoyes. Espero que la gente que nos esté escuchando sean personas que están apoyando la protesta porque entienden que es una protesta justa, que es una protesta por la dignidad, por los derechos humanos. Esto ya va más allá de la reforma tributaria, esto ya es porque estamos siendo víctimas de un gobierno represor, autoritario, que raya en la dictadura y que nos tiene sometidos a ver con ojos famélicos cómo a través de la corrupción se están fortaleciendo las élites mientras el pueblo se muere de hambre. Entonces no podemos ser indiferentes a eso. Entonces, si el arte que usemos está a favor de eso, cualquier formato es bienvenida. Que es que yo dibujo chueco, que es que yo no tengo sino 10 seguidores, que es que a mí no me sale como yo quisiera. Practique todo lo que necesita. Hoy en día Internet es una de las herramientas más poderosas y maravillosas que hay. Utilice todo el tiempo que necesite para practicar su forma de arte y nunca se rinda, porque créame que hoy en día yo, por ejemplo, yo sí tengo ciertos problemas de percepción de mi propio arte, pero cuando escucho a muchas personas ahora con todo esto que ha pasado en Twitter y que nos hemos aliado tantas personas en espacios a hablar de cosas, me han echado muchas flores y me han tomado como referente pues del arte y de muchas cosas en Bogotá y en Colombia. Me siento orgullosa y digo, pues, puta, en medio de todo, en esos 15 años he hecho algo más que rumbear y perder el tiempo. Creo que sí he hecho la tarea, y mi tarea ha sido esa, intentarlo durante muchos años, aunque no la tuviera tan clara. Y creo que en medio de esa lucha logré decantar algunas cosas que a la gente le quedaron en la mente y en el corazón. Y creo que ahí hay arte. Qué grande. Sí. Sí. Yo seguiría con otro elemento, o sea, totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir Jessica, o sea, es así, es lo que nos define además. Pero otra cosa ahí es que el arte nos proporciona infinidad de recursos, y yo creo que ahorita con el uso de las plataformas de redes sociales es como aún más, todavía más. O sea, la plataforma a la que yo pertenezco, nosotros hicimos un ejercicio el año pasado que fue en una de nuestras, nosotros funcionamos haciendo transmisiones en vivo en Facebook, y entonces en una de esas invitamos a los que nos estaban viendo a que se vincularan a la transmisión. Hicimos una carpeta compartida de Google Drive, o sea, nada sofisticado, y les pedimos a ellos que tomaran esas imágenes que encontraran allí y las proyectaran por donde pudieran, como pudieran, y recibimos unas cosas muy interesantes. Entonces, nosotros podemos doblar esos recursos. Sí, así, convertir esos recursos que la gente ve que es como una cosa convencional, y convertirlo en otra cosa. Entonces, ese es el valor, digamos, diferenciador, si lo queremos poner así también. Y si tenemos y podemos poner esos valores y esas capacidades en función de algo de lo que queramos. O sea, en este momento lo hacemos a favor del paro. Nuestra plataforma pues está enfocada en la movilización social independientemente del paro nacional, entonces lo hacemos siempre en ese contexto, pero
pero podemos hacerlo en el contexto que queramos, ¿no? Divulgación de la ciencia, o sea, lo que queramos. Entonces yo creo que ahí es donde está como la clave para el futuro. Y ya. Sí, yo creo que en estos momentos el trabajo artístico que hacemos para este tipo de coyunturas tiene que ser desinteresado. Es decir, yo no puedo pensar, voy a hacer una ilustración sobre el paro que después voy a vender. No, yo tengo que pensar en algo que pueda ser difundido y afortunadamente en mi experiencia las piezas que yo he hecho han ayudado a que la gente como que sienta algo de agrado, ¿cierto? Como que se sientan apoyados por un bobo que hace cómics sentado en su casa. Entonces, como decía ahorita, el arte tiene que ayudar a incomodar al que está cómodo y confortar al que está sufriendo. Entonces, intentar hacer ese tipo de trabajos desde la disciplina que cada cual conozca mejor. La difusión, por supuesto, en redes sociales, no solamente el trabajo propio, sino el de los demás. Por ejemplo, Filosófico hizo unas piezas gráficas muy interesantes criticando a algunos de los responsables del gobierno de esta situación tan espantosa, y lo menos que uno puede hacer es difundir y compartir a todos los que uno pueda. Mientras más visibilidad tengan las piezas, así sean cómics chiquitos, sean pósters, sean ilustraciones, dibujos o sean fotografías también de murales o sean videos de gente bailando, mientras más difusión tenga eso, más visibilidad va a tener, más apoyo se va a generar y van a empezar a generarse también redes de apoyo en torno a esas piezas artísticas, ¿cierto? Les cuento un poco, yo hace unos días publiqué un cómic que ya había hecho para el paro del 2019 y gracias a eso, digamos, la gente que me sigue en redes sociales aumentó, y gracias a eso pues también he podido ayudar a difundir el trabajo de otros compañeros, hemos podido hacer llegar mensajes casi que tuiteando en vivo como no, que el ESMAD está llegando por la 144 con séptima, entonces písense de ahí. Mientras más visibilidad tenga uno en redes, pues más fácil puede hacer llegar ese mensaje, y eso también es parte importante, ¿no? Como no solamente difundir el trabajo de uno, sino ayudar a difundir el de los demás, tratar de que el trabajo de uno sea un apoyo, sea como un refugio, que por un ratico que uno esté escuchando una canción o viendo un video de alguien bailar, sea como un respiro, un oasis chiquitico en medio de este mar tan tumultuoso, como un respiro para seguir adelante y salir otra vez, y salir otra vez, y salir otra vez hasta que sea necesario. Y si de paso incomodamos a los que están allá sentados, hasta mejor. Y por eso recuerdo también mucho las piezas que hiciste Filosófico hace unos días. Me parecieron pues muy hermosas en cuanto a pues a lo transgresoras, ¿no? A deformarle la cara, a rayarles los ojos a estos personajes tan nefastos y tan responsables de lo que está pasando. Yo pienso que desde mi posición, desde mi escritorio o desde cuando salga mañana a marchar, eso es lo que yo puedo hacer como artista, como persona, y creo que el trabajo que estamos haciendo acá, incluso sentarnos a hablar de eso, hacer lives desinteresadamente, que sea más como por el amor a lo que hacemos, eso también es muy importante, hacerlo desde la sinceridad y desde el desinterés. Es lo menos que podemos hacer, y pues a ustedes también les quiero agradecer mucho por esto, porque se nota que le están metiendo el corazón a todo lo que están haciendo, y es una berraquera ver esto. Gracias Santiago, en serio, gracias. Y creo que es muy difícil terminar de mejor manera esta charla y esta conversación, porque escucharlas inspira bastante, inspira para hacer arte, pero también para seguir muy de cerca y ver y disfrutar, pero también tener una mirada crítica sobre el arte y los artistas, ¿no? Las y les artistas. Gracias por haber aceptado la invitación el día de hoy. Ha sido espectacular, han sido como siempre, o sea, son invitados de lujo totalmente. No esperaba que sucediera todo esto de un momento para otro.
y ha sido lindísimo, así que en serio muchísimas gracias por haber participado aquí. Yo quiero decir una cosa Claro. antes de que cerremos, porque escuchando a Santi, se me vino a la mente algo muy importante y es que en el contexto contemporáneo, todo esto de las redes sociales, los likes, el compartir, hay gente que dice ay, es que lo hacen por los likes, ay, es que les importan los seguidores. Pues lo que pasa es que eso es lo que genera hoy en día los ingresos para los artistas, Claro. ¿sí? Estamos en épocas de pandemia donde no podemos congregar a un teatro, no podemos congregar a un concierto, no podemos congregar a una galería. Las redes sociales se convirtieron en una forma de monetizar nuestro contenido para poder sobrevivir. Y de verdad que cada like, cada follow, cada corazón, cada retweet es importante. Y les acabo de compartir un link en el chat de Twitch sobre el futuro del arte digital, que es el NFT, el criptoarte. Uf, Y es una vaina muy densa, es una Sí. vaina donde horrible. pues nos quedaríamos aquí Uf, es horrible brutal, y ni tan brutal. horrible. Porque, mira, Santiago, yo tengo ideas que me encantaría, por ejemplo, tú que eres ilustrador, mejor dicho, te vas a hacer millonario con la idea que te voy a dar. ¿Tú te imaginas en este momento que alguien cogiera, no sé, imágenes de todo lo que está pasando y creara una cuenta de Instagram y la volviera un NFT de la protesta? Eso valdría millones, ¿sabes? O, ya viéndolo desde lo positivo, por ejemplo, nadie ha hecho un recuento NFT de los youtubers más populares del mundo. Entonces, no sé, por ejemplo, de México, Luisito Comunica. Entonces tú le haces un retrato digital a Luisito Comunica y lo montas en un Instagram. El más popular de Panamá, Fernanfloo, le haces un retrato digital y lo montas. Y montas todo un Instagram completo con los retratos digitales de los youtubers más populares del 2021. Y ese es el NFT del 2021 y lo vendes como historia. Ese es el futuro del arte porque hay mucho de ilustración digital, o sea, hay muchas, o sea, Sí, hay el arte bastante. está cambiando, el arte está cambiando y no nos podemos negar a esas cosas. Obviamente, eh, hay cosas muy locas, por ejemplo, los NFTs de Twitter, ¿sí? Gente que está vendiendo sus trinos, ¿sí? Y hay trinos muy valiosos y otros no tanto, pero ese es el futuro. Entonces, de verdad que reevaluémonos cómo consumimos el arte y sobre todo a qué llamamos arte y pues puede que haya arte en eso, porque a la final no, yo creo que nosotros cuatro que estamos aquí venimos de esa plataforma, del Twitter, y venimos de un mundo donde algo que nos causa, hay trinos que nos hacen reír, hay trinos que nos hacen llorar, hay trinos que nos conmocionan, hay trinos que nos indignan, eso es arte, porque está generando una emoción en ti. Mm, Yo, no había yo, pensado eso así. yo Lindo. quisiera decir que tal vez los NFT son, digamos, otro tema de discusión que es gigantesco Sí, y súper interesante. Yo digo que hasta podemos en algún momento armarnos otro directo, nos metemos en un space en Twitter o lo que sea y nos ponemos a charlar del tema porque se va para largo. Además que irrumpió, pues no es prácticamente de la nada, pero sí al menos en el mainstream o en lo popular, llegó de un momento para otro y mejor dicho, está haciendo la pandemics. sensación. Claro, totalmente, Esto totalmente. es, esto es Sí, post-pandemics, esto es sí. efecto del COVID y definitivamente por eso lo dejé para el final, porque creo que va de la mano de eso que dice Santi, ¿no? Que es crear la empatía en los artistas, pero también en el público,
que el público, la ciudadanía se solidarice con los artistas, porque si bien hay mucha gente que dice, no, pues aquí teletrabajando en el call center y aquí aburrida porque yo solo veo estas cuatro paredes, hay muchos lugares del mundo, de Colombia, de Bogotá, donde hay artistas que estamos en esas mismas cuatro paredes, pero que no podemos teletrabajar porque nuestro trabajo no es teletrabajable. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que lo último y lo único que puedo decir aparte de eso, y es simplemente repetir lo que tú acabas de decir, Jessica, es apoyen a sus artistas, apoyen a los artistas locales, apoyen a los artistas que ustedes conocen y también busquen nuevos artistas, busquen qué están haciendo, porque seguramente van a encontrar miradas diversas, diferentes. Y muchas veces transgresoras respecto tanto a la situación como a un montón de temas. También piensen en eso, en tantos y tantas artistas que en este momento, por ejemplo, no tienen ese lugar de expresión y vayan y busquen maneras de apoyar. Así que creo que es la mejor invitación que podemos hacer. Muchas gracias, Jessica. Gracias, Santiago. Gracias, Diana, por estar aquí. Y gracias por este momento de reflexión tan increíble y este espacio que espero que también les haya gustado a todas las personas que se han quedado a pesar de todos los problemas técnicos que pudimos tener. Gracias.